el lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que estamos pasando un verano que tela marinera, de calor, de incendios y sobre todo aquí en el Levante con una humedad grandísima. Pasamos días de 90% de humedad y a uno se le quitan las ganas de todo. Pero comer tenemos que comer, así que cocinar hay que cocinar. Pero sí que nos apetecen cosas fresquitas. Y hay un plato de verano eminentemente español, que es la ensaladilla rusa. Que lo de rusa no sé por qué lo lleva, porque es un plato nuestro, la ensaladilla rusa, que en este tiempo pues gusta, porque es un plato fresco. Los ingredientes, hay miles de formas de hacer la ensaladilla rusa. Yo voy a hacer una manera básica. Para mí la ensaladilla rusa tiene que... Lo especial de la ensaladilla rusa es que sea jugosa, que esté jugosa. Yo le voy a poner patatas y zanahorias, que será el grueso del contenido, patata y zanahoria. Y luego llevará atún, un encurtido, que en este caso voy a poner unas aceitunitas que tengo ahí fileteadas, un poco de fuerza de sabor que le va a dar el pimiento del piquillo, o pimiento morrón si tenemos, es decir, un pimiento asado, el huevo cocido, que ya los tengo aquí cocidos, y evidentemente la mayonesa, que la tengo aquí. No es mayonesa hecha por mí, es mayonesa comprada. Y me dirán, ¿y por qué no hace la mayonesa? Porque yo soy muy miedoso con las mayonesas, sobre todo cuando hace calor, cuando pasamos de los 30 grados. Soy muy miedoso con las mayonesas, porque, bueno, ahora mismo se me ha ido el nombre de la salmonela, ese virus, lo tienen todas las gallinas, todas. Y cuando ponen el huevo, ese virus, esa bacteria, sí que va en cantidades muchas veces pequeñas e inofensivas. Pero claro, con el calor, las bacterias se multiplican rápidamente. Y bueno, no quiere decir que yo prohibiría comer la mayonesa casera, pero sí que me da respeto. Y yo en este tiempo de calor, pues la mayonesa que compramos está pasteurizada, es decir, han eliminado todos esos agentes patógenos y la comemos con esa tranquilidad. ¿Que está mejor la casera? Pues sí, lo reconozco. Pero yo prefiero en este tiempo de calor utilizar la que compramos envasada en el comercio, porque está pasteurizada, es decir, le han quitado todos los agentes patógenos. Cierto que los tenemos ahora aquí en el aire y seguramente ya al estar fuera del tarro ya la han, digamos, afectado. Pero claro, no es lo mismo que la que tenía a la que no comienza su elaboración sin tener ningún agente patógeno. Bueno, la elaboración de la ensaladilla es muy sencilla. Yo le voy a decir cómo yo la hago. Patatas que están enteras con su piel, eso sí, lavadas de la tierra que puedan traer del campo. Cantidad de patatas, pues según las cantidades de ensaladilla que quieran hacer. Más o menos este tamaño de patata es para una persona, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, para 6 personas. Y luego voy a ponerle 2 zanahorias. Que se le podrían poner guisantes, se le podrían poner muchísimas otras verduras, pues sí. Pero yo, en mi opinión, creo que la ensaladilla rusa es básicamente patata con la zanahoria, que es otro tubérculo vecino familiar de la zanahoria, de la patata. Para mí, solamente patatas.
que le podemos poner más cosas, y gambas, y de esos palitos de cangrejo, de marisco, se le pueden poner 100.000 cosas, pero yo voy a hacer una ensaladilla básica. Bueno, pues ahí están las patatas con las zanahorias, cocerlas, simplemente. Yo las voy a cocer en la olla rápida, para que no me dé mucho calor los fuegos de la cocina, para que no me den mucho calor hoy. 15 minutos o 20 minutos, según el tamaño de las patatas. El caso es que las patatas, cuando las pinchemos, se pinchen fácilmente con una aguja o con un tenedor o con un cuchillo, entonces eso nos indica que estén cocidas. Sí creo que es fundamental para hacer la ensaladilla rusa que las patatas las cozamos se dice, ¿no? Para que las patatas se cuezan con la piel, porque quedan mucho más jugosas. Sí, la piel de alguna manera deja todos los almidones y todas las cosas que tiene la patata, se quedan dentro de la patata y quedan muchísimo más jugosas. ¿Que las podemos cocer también peladas y troceadas? Pues sí. Les digo algo más de mis gustos. Me parece que lo más horrible de una ensaladilla es cuando la ponemos los ingredientes troceados y aparecen con una mayonesa que no está integrada con la patata, es decir, que la patata sale como lavada o separada de la mayonesa. Me parece que eso es horrible, no queda bien, aunque bueno está todo. Vamos a intentar hacer una ensaladilla untable. Pues ya estoy aquí liado con las patatas. ¿Ven? El corte que hago es pues así muy finito, casi deshechas, pero no es un puré, es decir, no es aplastadas, es pues eso. Yo las corto porque lo he visto hacer siempre así, como en lascas muy finitas que prácticamente deshacen la patata, pero no es, ya digo que no es un puré, no las estoy aplastando. ¿Ven? Las patatas aún no están frías del todo, pero lo suficiente como para poder manipularlas. Recuerdo en el tiempo de matanza, era una de las cosas que menos me gustaban, porque se cocían cebollas en abundancia, para la morcilla sobre todo, pero también se cocían muchas patatas para lo que en mi pueblo se llama el patatero, que en Extremadura le llaman patatera en femenino, la morcilla patatera, o en Belalcázar también se hacía y lo llamaban morcilla directamente, y había que pelar un montón de patatas cocidas, y me daba mucho coraje porque como había que hacerlo más o menos que no estuviesen frías, pues te quemaban mucho las manos y daba coraje. Pues así en lascas, que prácticamente se rompen porque la patata está cocida. La diferencia de cocer las patatas así peladas, sin pelar, a cocerlas peladas es muchísima. Primera diferencia y fundamental que yo veo, la humedad. Si las hubiésemos cocido troceadas, la patata yo creo que hubiera absorbido agua y hubiera llevado agua. Hubieran estado mucho más húmedas, con lo cual luego al juntar la mayonesa, o bayonesa que dicen algunos, pues se hubiese aguado la bayonesa o la mayonesa y se nos hubiese convertido en lo que yo no me gusta la ensaladilla rusa, es decir, en unas patatas, en una verdura lavada. Bueno, la diferencia fundamental yo creo que es esa, y luego la jugosidad de la patata.
una patata hecha con su piel está muchísimo mejor. Bueno, ya han visto cuál es, cómo voy. Voy a hacer una zanahoria y así cortamos un momentito y cuando volvamos ya tengo esas 3 patatas que me quedan y la otra zanahoria. Luego cuando la manipulemos la ensaladilla, es decir, cuando pongamos los diferentes ingredientes, pues con el tenedor mismo iremos rompiendo aún más todos los elementos. Al final se nos quedará una ensaladilla rusa, como les decía antes, untable. Bueno, tengo aquí todas las patatas aquí lasqueadas y la zanahoria. Vamos a ir poniendo los otros ingredientes. Ya les digo que a mí la ensaladilla rusa me gusta en su pureza. Es decir, bueno, se le pueden añadir tantas cosas, pero a mí me gusta así. Atún, así desmigadito, atún en conserva, me refiero. Y lo que les decía, como ahora vamos a ir mezclando las cosas, pues la patata se va a ir, digamos, deshaciendo aún más. ¿Ven? Voy a aprovechar ahora para ponerle la sal. Porque la patata ya saben que no estaba salada, pues la hemos cocido enteras y la patata de por sí pues tiene sabores dulces. Más, no les he dicho antes, pero es evidente que una de las cosas que hace buena la ensaladilla es que las patatas sean buenas. No todas las patatas son iguales. Y estas patatas se ven estupendas, además son de cosecha reciente, es decir, es patata nueva. Bien, voy a probar. Un poquito más. Y yo creo que ya. Bien, la patata, el atún, la zanahoria y ahora las aceitunas, que están troceaditas. Luego buscaré algunas aceitunas por ahí que estén enteras para el adorno final. Un encurtido, en mi opinión, un encurtido, dígase aceitunas, dígase alcaparras, dígase pepinillos. Para mí es fundamental que la ensaladilla lleve algún tipo de encurtido. También le vendría bien algún tipo de salazón, dígase anchoas o alguna cosa así. Pero bueno, como no las tengo, pues no las pongo. Pero unas anchoitas sí que hubiera puesto. ¿Qué nos faltaría aquí? El pimiento, que además de darle un poquito de jugosidad, le va a dar esa, digamos, yo la diría nobleza de sabor. Así, muy picadito, para que no se lo encuentren. Y si se lo encuentran, no lo puedan retirar, como los niños. Y a mí no me gusta el pimiento. Digo, pues, ya te lo has comido sin darte cuenta. Estos son pimientos del piquillo. ¿Saben qué fiesta es hoy? Santa Beatriz da Silva, o de Silva. Por el nombre ven que es portuguesa. Es una de esas historias de santos que a mí me gustan mucho.
Ella era de la corte de la reina Isabel y se ve involucrada en ese tipo de relaciones tóxicas con algún noble de la corte y acaba, por envidias y demás, la acaban metiendo en un baúl y la llevan a un trastero para que muera allí en el baúl, una especie de emparedamiento. Y en el baúl, estando en el baúl, se le aparece la Virgen María, vestida de blanco con un manto azul. Y ella le dice a la Virgen María que si sale indemne de aquello, que le iba a organizar una orden religiosa para dar culto a la Virgen María. Un momentito y me lavo. Vamos con otro ingrediente, que son los huevos cocidos. Aquí tengo varios, pero vamos a hacer como una distribución. A alguno de ellos le vamos a quitar la yema y la vamos a dejar ahí reservada, porque luego esa yema nos servirá para el adorno final. Ahí está, 2 y 3. Eso. Y estas las vamos a triturar o a cortar en trocitos más pequeños y a ponerlas en nuestra mezcla. Pues les estaba contando de Santa Isabel. Cuando salió del baúl, o la rescataron del baúl donde estaba encerrada, ella pues se marchó a un convento de Toledo, donde vivió prácticamente encerrada o ajena a todo, cubriéndose el rostro porque ella veía que aquella belleza que tenía le había traído tales circunstancias. Y bueno, y allí en aquel encierro, en el monasterio de Toledo, pues maduró la idea de esa nueva orden religiosa que tendría como misión pues dar culto a la Virgen María Inmaculada. Ya ven, estamos hablando del siglo XV y la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada es del 1850 y pico, es decir, del siglo XIX. Pero ya en el pueblo había esa idea de que la Virgen era Inmaculada, aunque no estuviese definido en un dogma. Bueno, ¿qué nos faltaría aquí? Los huevos. De los dos que tengo voy a echar uno entero aquí y el otro lo voy a dejar para adornar la ensaladilla. Porque saben ustedes que uno de los éxitos de la ensaladilla, además de su sabor y su frescura, es la buena presentación que suele llevar siempre. Este huevo pues va entero, para adentro. Bien, pues déjenme un momentito que voy a por la mayonesa, porque la metí en la nevera, evidente, es decir, para enseñarles los ingredientes la tenía fuera, pero luego la guardé en el frío, porque la mayonesa, aunque les decía que estaba pasteurizada, ciertamente estaba libre de contaminación, pero ya saben que en el aire, en la tabla, en los cuchillos, en multitud de sitios, ya hay una cierta carga bacteriana que puede
en la mayonesa reproducirse, y para evitar esa reproducción del componente o de las bacterias, pues lo mejor a 4 grados, 4 o 5 grados, que como están las neveras, y ahí se conserva perfectamente. Voy a sacarla de la nevera para terminar nuestra ensaladilla rusa. Bueno, pues aquí está nuestra mayonesa. Voy a mezclar un poquito el huevo y el pimiento que se me quedó ahí encima. Y así, ya digo, vamos dando también textura, porque vamos rompiendo un poquito más la patata. Ahí cayó un trocito de... Bien, pues vamos con la mayonesa. La vamos poniendo poquito a poco. Vamos a poner la mitad. Siempre nos tiene que quedar un poquito de mayonesa para el adorno final. Va cogiendo ya la jugosidad de la mayonesa. Pues sí, la Santa Beatriz de Silva nació en África. Otra curiosidad. Era de la familia da Silva, de portugueses. Voy a coger la goma y lo hago mejor. Pues cuando ya tenía prácticamente madurada la idea de esa nueva orden, Santa Beatriz tiene que enviar, digamos, la regla de esa nueva orden a Roma. Y entonces había muchas dificultades para introducir nuevas reglas, nuevas órdenes, porque ya algún concilio, no sé si el de Letrán o algún concilio de esos, había dicho que basta ya de órdenes religiosas nuevas, que se acojan a las reglas ya existentes. Pero ella, convencida de que su tarea era obra de Dios, lo manda a Roma. Y en Roma, yo supongo que por influencia de la reina católica o de los reyes católicos, que tenían mucha influencia en la cristiandad, pues al final se la aceptaron. Y viniendo de viaje, atravesando el Mediterráneo, la bula, con la aprobación de la orden hacia Toledo, viniendo de camino, Santa Beatriz murió. O sea que ella no vio, digamos, fundada la orden. Entonces sí que antes de morir ella encomendó al cardenal, que en cuanto le diga el nombre le sonará, al cardenal Cisneros, que se hiciese cargo de aquellas muchachas y de aquella orden naciente. Y bueno, y así nació, al amparo de los franciscanos, nació esta orden religiosa que hoy conocemos como las concepcionistas, que ustedes, pues si alguna vez las han visto, se reconocen muy bien por llevar un manto azul en las celebraciones litúrgicas. Porque es así como vio ella a la Virgen María y así mandó que vistiesen las hermanas. De blanco, con escapulario blanco, un manto azul y la medalla de la Inmaculada. Bien, yo creo que no voy a poner más mayonesa aquí. La pondremos luego en el recubrimiento. Bien, pues vamos con el montaje. Y lo voy a hacer a la forma tradicional, como yo creo que se ha hecho en todos sitios. Ahora se hace como una especie de aros y demás para hacer una especie como de tartaleta y cosas así. Pero yo voy a hacer el modo tradicional. Dice Amparo que se queda pequeño, y es que a mí se me quedan pequeños, y yo creo que ya sé la razón, y es que no quiero que falte, y siempre pongo de más.
No hay cosa peor para un cocinero, al menos para mí, que te digan que la comida ha sido escasa. 2 días que andaba por aquí un grupo, un día les pregunté, y así en tono de guasa, pues le pregunté, ¿qué tal el arroz al horno? Y me dice uno así muy guasón, me lo decía en tono de guasa, pero a mí casi que me molestó. Me dijo en tono de guasa, el arroz riquísimo pero escaso. Uf, eso de escaso me dolió en el alma. Y luego él me insistió, dice, te lo he dicho así de broma, ¿eh? Bueno, de broma, pero aún así me dolió en el alma. Bueno, pues así es como yo he visto siempre presentar la ensaladilla. En una fuente normalmente alargada, pero como no tenía, pues he cogido esta redonda. Además, Amparo, que tiene más sentido de la estética que yo, pues dice que no sea blanca para que se vea mejor. Bueno, ya he cogido esta que tiene ahí. Bueno, pues aprovechando. Y ahora, con esta que nos queda, que aún me sobrará ahí un poquito, pues la vamos recubriendo. ¿Ven? De forma sencilla la vamos recubriendo. Pues sí, recuerdo que cuando me ordené sacerdote, les digo el año, 1997, en Palmete, Sevilla. Cuando me ordené sacerdote, el primer encargo que me hicieron de dar ejercicios espirituales fueron precisamente las concepcionistas, de un pueblo de allí cercano, un pueblo de mucha nobleza, Osuna, las concepcionistas de Osuna. Y allí las pobres tuvieron que soportar mi falta de experiencia, como mínimo mi falta de experiencia. Entonces, cuando me dijeron lo de los ejercicios y yo acepté, fue una imprudencia por mi parte. Pero es que cuando uno tiene 26 años, 27 años, pues uno es tremendamente inconsciente. Pues sí, les di los ejercicios, que por lo que me dijeron no les debieron de gustar demasiado. Y la culpa no es de ellas, sino del que les hablaba, que les sobraba sobre todo la inexperiencia. Pero bueno, uno se tiene que tirar al río de vez en cuando. Seguimos con nuestro adorno, pero déjenme que arregle esto un poquito y ahora continuamos. Ya tenemos nuestra mesa puesta y ya nada más que disfrutar adornando nuestra ensaladilla. Ahí. Dice Amparo que lo coja con la mano. Claro. Lo cogeré con la mano y así acabamos antes. ¿Y el huevo? El huevo tiene su sitio. Pero hombre, que no ha rallado. Ah, es verdad. Bueno, lo rallaremos ahora. Se ha quedado ahí eso un poco falto de... Vamos a rallar el huevo. Que conste que yo no lo he hecho nunca así, con el rallador. Lo he hecho con la mano. Pero dice Amparo, hazlo con el rallador que queda mejor.
Pero de pato el pimiento. No. Por aquí. Vale. Mucho es. Se nos ha quedado una yema ahí. Bueno, Ya la... Y este huevo sí. A mí me gusta con este aparato que es maravilloso. ¿Quién lo inventaría? Tiene un premio, el que inventó este aparato, de filetear el huevo. Y ahí no cabía otra cosa que un huevo, ¿no? Y aquí, abajo. Y las anchoitas. Dicen que no existe eso de la providencia. ¿Qué les dije antes? Digo, no tengo anchoas. Pues se pueden creer que se presentó un señor venía a traerme un lote de cosas. Siempre, de vez en cuando aparece alguien que me trae algunas cositas. Y entre las cositas que me traía venían las anchoas. Así que dice, ¿existe eso de la providencia? Pues claro que sí, existe lo de la providencia. Bueno. Dice Amparo que por abajo, pero yo las voy a poner arriba. no hay nada. Bueno, pero arriba también vienen bien las aceitunas. Ahora pondremos abajo también. Si hay para todos en este mundo. Hay para todos. Y el domingo, no se olviden, el domingo, porque todos los santos tienen octava, pues con mucha más razón nuestra Madre, la Virgen María, como no va a tener octava. El día 15 fue el día de la Asunción de Nuestra Señora, fiesta grande. Y ayer San Roque. Y ayer San Roque. Hombre. Exacto. Patrono de aquí, del pueblo de Estivella, el pueblo de Amparo. Todos los santos tienen octava y con más razón la Virgen María tiene octava. Pues ahí está la octava de la Virgen María, que es una advocación de la Virgen María, que es Santa María Reina. Santa María Reina. Allí en Ciudad Real, que se celebra con mucha pasión la Virgen del Prado, y hay una procesión maravillosa, magnífica. Al domingo siguiente o a la fiesta siguiente es la octava, que vuelve a salir en procesión con tanta solemnidad como salió el día de su fiesta. Bueno, aquí está nuestra ensaladilla rusa. Como ahí falta un trozo de pimiento, lo voy a poner detrás y así la ven ustedes. Un plato delicioso para estos días de verano. Siempre con su prudencia, tienen que tener cuidado de que es algo que debe permanecer en frío, que a veces, ¿saben lo que pasa? Que nuestras comidas duran mucho tiempo. A veces nos sentamos a comer a las 2 y son las 4 de la tarde y estamos con la mesa puesta, charlando, porque a los españoles nos gusta mucho la sobremesa. Y a veces, por no recoger, se quedan los alimentos encima de la mesa de 2, 3, 4, 5, son muchas horas. La ensaladilla por lo menos para adentro, que haya alguien responsable que diga, guarda la ensaladilla, que la ensaladilla se puede poner mala. Teniendo sus debidas prudencias, la ensaladilla es un plato delicioso para estos días de verano. Paz y bien, que Dios les bendiga. Péguense un buen chapuzón en la playa, en el río, en la piscina, en la ducha o en la bañera, donde quieran, y si no, con la manguera. Péguense un buen chapuzón y nos vemos el lunes próximo.